Hola, mi nombre es Carolina Chacón. Mi nombre es Ana María Parra López y somos estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Y hoy les vamos a hablar sobre el análisis de flujo de materiales. Bueno, en cuanto a la definición de qué es el análisis de flujo de materiales, el análisis de flujo de materiales es una reconstrucción sistemática de la manera en que un elemento químico, un compuesto o un material participa en un ciclo natural o económico. En otras palabras, es el corazón de la planeación, del trazado donde quiera que el movimiento de materiales sea una importante porción del proyecto. De igual manera, el análisis de flujo de materiales puede ser comparado con el trazado de un mapa geográfico de la compañía que, en vez de indicar las ciudades, los caminos o los ríos, señala la secuencia del proceso y los flujos de materiales como puntos geográficos. Dentro de los fines y objetivos del análisis de flujo, tenemos que para graficar adecuadamente el análisis de flujo se deben seguir 5 pasos. El primero es que se debe recorrer el camino que lleva la materia prima durante todo el proceso productivo y pues también los insumos. Como segunda medida se debe recorrer el camino de los residuos sólidos, de los residuos que se generan, pues inversamente, desde su vertimiento hasta su generación. Como tercera medida es realizar un informe que permita una adecuada toma de decisiones ejecutivas. El cuarto paso que se debe realizar es determinar cuáles son las falencias del proceso productivo. Y como quinto y último paso se debe realizar un plan o generar un plan cuyo fundamento sea la reducción de las emisiones y de los residuos. En cuanto a los objetivos del análisis de flujo, tenemos como primer objetivo presentar una visión general de cómo los materiales son utilizados en su compañía. El segundo es identificar las causas, el origen y los volúmenes de los residuos y vertimientos generados. Y el tercero es crear bases para la formulación y evaluación de un desarrollo futuro. En cuanto al cuarto objetivo, tenemos definir estrategias para mejorar una situación y el quinto y último hace referencia a todos los problemas de desechos y emisiones que generalmente se dan en la parte de tratamiento de las materias primas. Por ende, todas las compañías o empresas que quieran hacer frente a esta problemática deben de estar alertas para capturar el flujo de materiales mediante la implementación de modelos en donde se identifiquen los puntos de origen. Es importante ilustrar la información obtenida con respecto a origen, uso y tratamiento de materias primas e insumos. Tenemos diferentes tipos de representaciones gráficas como lo son el diagrama de Sankey, que representan los flujos de materiales, el diagrama de comportamiento cronológico que muestra la relación entre los parámetros y el tiempo, los gráficos de distribución circular e histogramas que muestran las relaciones y las distribuciones segmentales, y los diagramas de flujo que muestran pues el flujo de materiales. Para elaborar un análisis de flujo se deben seguir 7 pasos, los cuales se explicarán a continuación. Como primera medida tenemos la definición de los parámetros. En este punto tenemos que cuestionarnos cuáles serán los materiales que se van a monitorear, y partiendo de esto entonces se debe determinar cuál es el objetivo del análisis de flujo y de esos materiales que vamos a monitorear, cuáles son los parámetros y el área en la que se va a estudiar. Y asimismo, cuáles son los criterios que se van a medir. Los criterios que se van a medir me determinan si el análisis es un análisis detallado o si es un análisis holístico que encierra la compañía como un todo. Para pues precisar esto, lo que se recomienda es determinar cuáles son las áreas y las cantidades de materiales que se van a utilizar y relacionarlo con los desechos, emisiones y vertimientos que se generan. Es un análisis entrada-salida. Como lo dije anteriormente, si el análisis es detallado, los criterios que se van a medir pues van a variar, porque vamos a tener en cuenta los materiales insostenibles, la toxicidad de los materiales, los costos de los materiales, entre otros. El periodo del balance es básicamente elegir con qué frecuencia se va a realizar el balance. Puede ser anual, mensual, semanal. El alcance del balance lo que me dice es cómo yo voy a analizar la compañía en relación a la entrada y la salida de materiales, como un todo o por procesos individualizados. Esto me lo define el objetivo por el cual yo estoy haciendo el análisis de flujo de materiales. Bueno,
El siguiente paso es listar y denominar las etapas de producción. Entonces lo que se debe realizar es, como su nombre lo dice, una lista en la que se pueda observar los procesos de producción de la compañía para que en la siguiente etapa se pueda dividir de acuerdo a pues, su estructura funcional para que posteriormente se pueda realizar un diagrama de flujo basado en actividades, equipos, unidades de producción o centros de ganancia económica, en la que, bueno, en el diagrama de flujo se pueden representar en rectángulos que indican las etapas del proceso de producción y las flechas que indican los flujos de los materiales que entran y salen de cada etapa. En el quinto paso, que es diseñar el diagrama de flujo, anteriormente habíamos listado las etapas de producción. En este paso vamos a ilustrar el proceso de producción basándonos en la lista anteriormente mencionada. Vamos a representar gráficamente datos de relevancia económica, fuentes de datos, volúmenes, valores, componentes, entre otros. Y adicionalmente vamos a hacer un documento que incluya la temperatura, el tamaño del lote, entre otros. En el paso número 6, que se denomina balances, se debe tener en cuenta el principio de conservación de masa, pues para realizar el balance como tal. Entonces quiere decir que la entrada de materiales y la salida de residuos, vertimientos o emisiones tiene que ser equivalente, puesto que todas las materias primas o insumos deben salir en forma de producto, residuo o emisión, y debe ser calculados en unidades de masa. El último paso es la interpretación, que básicamente es relacionar los residuos, las emisiones y los vertimientos con la trayectoria de los materiales. Se deben introducir indicadores de eficiencia para realizar una comparativa entre la eficiencia real y la eficiencia teórica proyectada, pues para así definir cuáles son los puntos más débiles dentro del proceso productivo y la compañía.